buenas tardes, estimados estudiantes, autoridades y resto de participantes de esta jornada académica virtual, promovida por nuestra Escuela Superior Politécnica del Litoral, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, la Fundación Libertad y Progreso de Argentina y la Fundación Naumann Países Andinos. En calidad de presidenta del Club de Aplicación, Desarrollo e Investigaciones Económicas, CADIEC-ESPOL, es un privilegio para mí poder introducir a las autoridades y académicos que se han dado cita hoy para considerar y debatir sobre una metodología que, bien aplicada, podría hacer más eficiente los procesos presupuestales y, por tanto, mejorar la política fiscal, el presupuesto base cero, aplicado a los casos de Argentina y Ecuador. Previo a presentar a nuestro panel de expositores, me permito dar la palabra a tres profesionales de las ciencias sociales que desde la academia pública y privada contribuyen a la formación y difusión de las tendencias que marcan nuestra carrera. Cedo la palabra a la máster Dora de Ampuero, presidenta y fundadora del IEP. Máster, por favor, adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias por sus gentiles palabras, por el apoyo de todos los que permiten que se organice este evento. Y gracias pues a todos los que nos escuchan y a todos los que participan en realidad. Es para el IEP un gran honor contar con esta tribuna de expertos encabezados por los doctores Manuel Solanet de Libertad y Progreso de Argentina, y por el doctor Franklin López. Está también Pedro Romero y Juan Carlos Jácomes. Para mí es muy emocionante verlos a Franklin, que fue profesor de Pedro Romero, y Pedro Romero ahora es un profesional también de primera, y recordar las épocas en que Pedro y Fabián Chan, su compañero, escribían la tesis sobre presupuesto base cero para graduarse de la Politécnica, y conversaban en la biblioteca del IEP, jóvenes, y ahora son todos profesionales, y el conocimiento se esparce, el conocimiento se crea y se agranda cuando uno tiene profesores del tamaño y de la naturaleza de Franklin López, que guió a estos jóvenes en sus estudios, y la Politécnica, que ha marcado realmente la vida de muchos estudiantes, y el IEP también, que ha hecho su aporte, y ahora se ve en este caso como ya estamos con estos jóvenes preparados y que hacen sus aportes al país. Este tema del presupuesto base cero es muy importante y es una de las políticas que, para reducir el Estado, el tamaño del Estado, está analizando el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en su propuesta de 5 fórmulas, conceptos, ideas para abrirnos al mundo y desarrollar y crecer y dar las oportunidades a todos. Es un placer estar aquí, les agradezco mucho y creo que vamos a aprender en esta tarde hablando sobre el presupuesto base cero y la reducción del tamaño del Estado. Muchas gracias. Gracias, máster, por su intervención. A continuación, palabras de la máster María Elena Romero, decana de la Facultad Ciencias Sociales y Humanísticas. Máster, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que se han dado cita el día de hoy para discutir un tema sumamente importante y de mucha trascendencia en el Ecuador de este momento. Un Ecuador que se visualiza hacia el crecimiento, un Ecuador que necesita realmente de personas informadas que lideren esta toma de decisiones y con mucha prudencia, con mucha información, con mucho compromiso, pues avancen hacia esa dirección de dar aportes estructurados con base a un pensamiento crítico. Realmente para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas es un gusto, es un honor volver a contar el día de hoy como socios estratégicos del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con quienes ya hemos trabajado ya hace muchos años y realmente pues ha sido una relación muy fructífera. Así que agradezco una vez más pues la confianza, Dorita. Realmente para nosotros es un orgullo y un compromiso más que el día de hoy pues estamos formando parte de este debate informado que realmente más allá de ideologías, más allá de posiciones partidistas, más allá de ideas específicas, el objetivo es crear, es sustentar, es aportar con información, con datos que nos permitan tomar mejores decisiones y que realmente aseguren este Ecuador que todos anhelamos.
resaltar el rol de la academia para ayudar en esta generación de ideas, de discusión, para que se tomen decisiones informadas, como he mencionado, y realmente pues cuenten con SPOL para caminar en esa dirección. Agradecerles también la presencia de los ilustres panelistas que el día de hoy nos acompañan y también por la oportunidad dada a nuestra estudiante de la carrera de Economía para hacerle una participante activa y que vean los jóvenes, los estudiantes que desde las aulas tienen que involucrarse para formar parte activa del Ecuador que tanto deseamos. Bienvenidos y a disfrutar de este evento. Muchísimas gracias, Máster, por su intervención. A continuación, Sara Nieto, miembro de la Oficina de Países Andinos de la Fundación Naumann de Alemania. Adelante. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes con todos. Un especial agradecimiento a Alier, que siempre está con nosotros en los proyectos, al SPOL, a los panelistas y a toda la gente que está con nosotros. Bueno, la Fundación Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial y nos dedicamos a la promoción de valores liberales y formación política. Con nuestro director Jörg Denner trabajamos en países andinos, en Venezuela, en Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y nuestro oficina está aquí en Perú. Así que les voy a pasar un video cortito de qué es la fundación. Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos los que hacen posible estos encuentros, así como decía Dorita, es muy importante que la academia se involucre en esto, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, sean todos bienvenidos. Iniciamos esta conferencia con los voceros institucionales del día de hoy, sabiendo que cada ponente tendrá 12 minutos de la misma, recordándoles a todos los presentes que durante estas ponencias podrán dejar sus preguntas o comentarios en el chat habilitado de esta plataforma y al final de la misma serán respondidas. En primera instancia, damos paso a Manuel Solanet, ingeniero civil, titulado en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Economía. Actualmente es director de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso de Argentina. Es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, presidente y socio principal de la firma de inversión Infupa S.A. Ingeniero Solanet, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero decirles que es un gusto estar acá con todos ustedes en esta reunión tan importante. Danilo, si puedes poner el PowerPoint. Ustedes fijan que hablo de la reforma del Estado y abajo pongo diseño base cero, no presupuesto base cero. Es el mismo concepto, pero aplicado a una reforma sustancial del Estado y no a un presupuesto anual. Pasemos a la primera. ¿Cuáles son las áreas de reforma del Estado? Me refiero al Estado en totum. En nuestro país es nación, provincias y municipios. La primera de ellas es la reforma del Estado empresario, o sea, las privatizaciones y tercerizaciones. Nosotros hicimos una reforma importante de este tipo en los años 90. La reforma del Estado regulador, las desregulaciones, menos intervención del Estado. La reforma administrativa a la cual me voy a referir en detalle enseguida. La eficiencia y calidad del gasto social, la reforma previsional, el Poder Judicial, la seguridad, la defensa y la reforma política, básicamente para lograr una representación más sincera, más equitativa. Pasemos. La reforma administrativa del Estado tiene como fin reducir el gasto público, reducir el Estado a hacerlo más eficiente. Tiene 2 frentes de acción. Uno de ellos es las reglas y sistemas que incentiven eficiencia y calidad. El Estado está embarullado con reglas de todo tipo, con regulaciones, con reglas laborales que impiden ser eficiente, más bien buscan exactamente lo contrario. Y la reestructuración de la organización, el rediseño de la organización. Pasemos.
¿Cuáles son esas reglas que incentiven eficiencia y calidad? Una muy importante es la gestión por resultados. Esto se aplicó en Nueva Zelanda y en otros países y dio un muy buen resultado. O sea, que haya un premio y que haya un castigo y que los resultados de la acción de los agentes o de los grupos, unidades administrativas puedan ser medidas. La reforma de las relaciones laborales, contratos con cargos directivos, concursos, la flexibilización laboral, la posibilidad de que el Estado, que es el empleador, pueda desplazar personas de un lado a otro, no estar sujeto a esas rigideces que ponen nuestras legislaciones laborales. Incentivos en la remuneración, bonus, jerarquización. Bueno, como les dije, esto requiere medir resultados para poder aplicar premios o castigos. Esto se puede hacer. Nueva Zelanda lo aplicó in extenso. Aproximadamente un 80% de los empleados fueron sujetos a medición por resultado y bonos o premios individuales o colectivos para unidades administrativas. Me estoy refiriendo a Nueva Zelanda porque es el ejemplo más cabal de una reforma del Estado bien hecha. Competencia entre distintas actividades del Estado, mecanismos de incentivos, tercerización y privatización de tareas y servicios, digamos. Esto es importante, que haya unidades administrativas como hospitales o escuelas que puedan ser autónomas en su gestión, que no sea el ministro el que designa los maestros o el que hace los ascensos o designa los directores de hospitales, sino que sea el director de la escuela, el director del hospital. Para que esto sea posible hay que aplicar un mecanismo de subsidio a la demanda, un mecanismo de voucher o bonus en el caso de las escuelas y un mecanismo de seguro universal en el caso de los hospitales. Esto requiere un tiempo largo de explicación. La cortedad del tiempo que tenemos no me impide explicarme, pero es muy importante esto que ha tenido también aplicación en muchos países. Pasemos a la siguiente. La tercerización es pasar al sector privado tareas que se hacen por administración. La más importante de ellas es el mecanismo de concesión, o sea, que se licite un servicio o la construcción de una obra con un servicio posterior para que el sector privado por competencia lo logre y luego opere por un tiempo determinado. Subsidio a la oferta quiere decir que está en función de la cantidad ofrecida, en función de la calidad. Subsidio a la demanda es darle al que va a comprar un subsidio, en vez de subsidiar el funcionamiento del hospital administrado por el Estado, lo cual es ineficiente, que sea el Estado el que le cobra a todo aquel que va al hospital porque tiene un servicio, un seguro universal de salud, o si es un estudiante que tenga un voucher el padre de familia para aplicarlo a la escuela pública o privada que él elija. Pasemos. Ahora vamos al eje de la cuestión. Me refiero a diseño base cero porque lo que vamos a hacer es cambiar la estructura del Estado para siempre. El presupuesto base cero es pararse frente a un presupuesto anual o bianual y definir funciones a partir de que no existe nada que venga de antemano, que venga inercialmente de los años anteriores. Diseño base cero es tomar una estructura administrativa y redefinirla, rediseñarla sobre la base de las funciones que tiene que cumplir el Estado, de acuerdo a la Constitución y las leyes, aquellas que se pueden tercerizar y derivar a gobiernos subnacionales, o sea, provincias o municipios, hacerlo, la selección del número de niveles administrativos, después viene el diseño mismo, que es la definición de los ministerios y la estructura por debajo de los ministerios. ¿Cuál es la forma eficiente de hacer esto? Nosotros lo hicimos convocando a personas que habían trabajado en la administración y que tenían toda la experiencia y conocían todos los rincones de la administración, pero no estaban actualmente en la administración. Porque si uno convoca a los que están actualmente, tienen un interés de subsistencia, de permanecer en ella, y de eso es muy difícil lograr una propuesta transparente, una propuesta eficaz. Lo que hay que hacer es que no sobre gente para determinadas funciones, que no haya superposición entre distintas unidades administrativas, entre distintos ministerios o secretarías, que haya el menor número de niveles administrativos posible. ¿Qué es niveles administrativos? Presidente, ministro, director nacional, así era nuestra administración hasta los años 50.
Hoy tenemos presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. O sea, de 3 niveles se fue a 5 niveles, me refiero a la Argentina. Al elevar la altura de la pirámide se ensancha la base, innecesariamente. Nosotros estamos proponiendo no volver a 3, sino a 4 niveles administrativos. Pasemos. Es clave que no haya superposición de funciones. La superposición de funciones desgasta a los funcionarios, impide que se asignen responsabilidades, por lo tanto no se asumen responsabilidades. En la Argentina teníamos tradicionalmente 8 ministerios por la Constitución. Hemos llegado a tener 25 ministerios, hoy tenemos 11. Perdón, hoy tenemos 15. Esos 15 ministerios se han multiplicado en sus estructuras administrativas y hay una enorme superposición de funciones, de manera tal que cada ministerio tiene una unidad de coordinación, una unidad administrativa dedicada a eliminar los porroteos, los roces y la superposición de funciones. Tiene que haber una identificación clara de quién es el responsable, porque esta es la forma de penalizar o premiar. Por supuesto que tiene que avanzarse en la tecnología electrónica, en la informática, y esto es clave para que se reduzca la cantidad de administrativos. Si ustedes toman una empresa grande que tenga mucha vida en un país, el sector administrativo de esa empresa hoy, año 2021, es la 10ª parte de lo que era hace 60, 50, 40 años. En los estados pasa al revés. El número de empleados administrativos se ha multiplicado por 10. Y al menos eso es lo que pasa en mi país y por lo que he visto pasa en muchos otros de nuestra región. Tiene que haber auditoría interna y externa. La reforma tiene que ser estable. Respecto a la auditoría, cuando yo fui a Nueva Zelanda en los años 80 para ver cómo funcionaba aquello, lo primero que hice, muéstrenme las cuentas públicas, denme un informe del último presupuesto. De un estante sacaron una memoria y balance firmada por Pricewaterhouse. En aquel entonces era una de las Big Six. Contabilidad por lo devengado, no por lo percibido. Contabilidad como se hace en una empresa privada. Responsabilidad de quienes hacían la auditoría, que se rotaba cada 2 o 3 años en distintas firmas privadas. Esto da una gran seguridad, porque entonces todas esas triquiñuelas que se hacen hoy, nosotros llamamos trampas contables, no se pueden hacer. Hay alguien responsable que hace la contabilidad y la auditoría. Pasemos la... Bueno, ¿cómo se diseñan las unidades administrativas? El equipo de diseño es el que les hablé. Un equipo de gente que ha trabajado en la administración, que conoce lo que hay que hacer. Por supuesto que hay que hacer un benchmarking con administraciones eficientes para ver cómo se hacen, tomar la aduana y ver cuántas personas tiene la aduana en nuestro país. Con la aduana, nosotros tomamos, por ejemplo, un país con un volumen de comercio exterior inmenso, como era Japón, y resulta que la aduana japonesa tenía la misma cantidad de empleados que la aduana argentina. Este tipo de comparación es muy ilustrativo. Hay que dimensionar las tareas y asignar personal, y observar lo que ha sido el funcionamiento histórico. Esto es clave porque de aquí sale la nueva dimensión. Pasemos. Los niveles administrativos actuales del gobierno argentino son los 5 niveles a los cuales me referí. En color amarillo están los que sean electivos. En color azul son los que se designan políticamente y los demás son de carrera administrativa. El término carrera administrativa es otro tema que hay que discutir. La carrera administrativa es un empleado que entra y asciende por antigüedad o tal vez por mérito, pero tiene estabilidad. La reforma neozelandesa suprimió el término de carrera administrativa, salvo para la diplomacia, la justicia, las Fuerzas Armadas y la policía. En los demás casos, contratos por tiempo determinado, con duración distinta a la duración del gobierno para que no haya superposición con intereses políticos en los cambios de gobierno. Y concursos, dándole mérito al que estaba en el puesto, dándole un hándicap a favor si es que lo desempeñó correctamente.
Pasemos. Los propuestos son estos, me refiero nuevamente al caso argentino, hay una notable simplificación, sobre todo con el número de secretarios y subsecretarios. En realidad eliminamos la palabra subsecretarios y secretarios y la reemplazamos por viceministros, lo cual le da más jerarquía entonces al cargo. Pasemos. Bueno, este embrollo es la estructura actual del gobierno. La falta de nitidez se refiere a que quise poner en un solo slide a todo. Pero fíjense una cosa, hay dos niveles superpuestos. Del presidente depende directamente el jefe de gabinete, que tiene un conjunto de funcionarios que ocupan áreas que también ocupan los ministros. O sea, cada tema tiene dos personas que la tratan. Y esto implica generalmente discrepancias, conflictos, falta de decisión, que tiene que el mismo presidente arbitrar. Se le da mucho más trabajo al presidente cuando tiene debajo de él personas que tratan el mismo tema, porque generalmente no se ponen de acuerdo y concurren a él. Pasemos. Bueno, esto es un ejemplito que me gusta mostrar. Cómo era la presidencia en mi país hace 100 años, 1920. Eran 23 personas. Los presupuestos venían desglosados por cargo, por remuneración y por costo anual. Las diferencias de remuneraciones eran muy importantes. Hoy los presidentes tienen cierto complejo de no ganar demasiada plata. En aquel entonces no era así. Actualmente la presidencia de la Nación tiene 1.300 personas, excluyendo muchos cargos de organismos que dependen directamente del presidente, que ese es otro vicio, sino dejando estrictamente las administrativas. 1.300 personas contra 23. Cuando yo fui secretario para la Modernización del Estado en el año 2001, hicimos el trabajo de la reforma. Cuando miraron lo que habíamos hecho, nos sacaron. Se asustaron demasiado. Yo a la presidencia le daba 100 personas y sobraban. Pasemos. Bueno, estos son los ministerios que proponíamos, que se tienen que adaptar de cierta forma a la cultura histórica. No hay que cambiar por cambiar, pero de los 20, 15, 11, 18 ministerios que ha habido en los últimos años, volvemos a la estructura de 8 ministerios, agrupándolos por temas donde es necesario y conveniente que estén agrupados. Por ejemplo, economía y trabajo. Esto es políticamente incorrecto. Van a decir inmediatamente, no se puede sujetar el trabajo a la economía. Pero la verdad que las normas que sean aplicables al trabajo entran dentro de la temática económica y tiene que haber una coordinación perfecta. Y así podemos hablar de otros ministerios. Pasemos. Cada ministerio tiene estas 5 direcciones de apoyo que se repiten en los ministerios. Son no sustantivas, o sea, no tratan temas de gobierno, tratan temas de administración. Son unidades administrativas leves. Y hay en algunos casos la posibilidad de agrupar estas unidades administrativas para 2 o 3 ministerios que no sean demasiado grandes. Así se hacía antes. La presidencia de la Nación hace 100 años tenía 23 personas, porque su pequeña administración la llevaba a cabo el Ministerio del Interior, por ejemplo. Ustedes ven Administración, Asuntos Legales, Prensa y Protocolo, Secretaría de Despacho e Informática. Esto seguramente es lo que se puede aplicar en cualquier otro país del mundo. Pasemos. Y este es el resultado que tenemos nosotros en la propuesta que hemos hecho. Acá figuran 11 ministerios. Esta fue una versión que después cambiamos. Perdón, era en ese momento 11. Después se hicieron 15. Después, vale la reducción que ustedes ven acá. La propuesta es la actual. Estos niveles de gobierno se eliminan por los viceministros, o sea, las secretarías y subsecretarías. Las direcciones nacionales se reducen enormemente. En definitiva, de 491 unidades administrativas se pasa a 178, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad significa que se puede trabajar más eficientemente con menos de la mitad del personal. Y esto es
factible. Vamos a ver cómo se hace la reforma. En el poco tiempo que me queda voy a tratar de reducir, de sintetizarlo. Pasemos. En la Argentina ya tenemos una ley que lo permite. En general, en todos los países se ha decidido la estabilidad del empleo público. En la Argentina lo tenemos en la Constitución, pero hay una ley del año 1999, último año del presidente Carlos Menem, que determina de que si se elimina el cargo, ese empleado no tiene estabilidad. Sí tiene un periodo de disponibilidad de 1 año y una remuneración por despido al cabo de ese año, equivalente a tantos meses como años de antigüedad. Nosotros estamos proponiendo una amortiguación mayor, 2 años de disponibilidad, el despido, pero también incentivos para las empresas privadas para que capten esas personas en disponibilidad. Los gobiernos suelen tomar personas que no tienen cabida en el sector privado, para ellas proponemos la jubilación temprana. Se constituye una unidad ejecutora, se designan los ministros según la nueva estructura, y se le asignan a esos ministerios las unidades administrativas existentes. Pero en un periodo, nosotros estimamos de 6 meses máximo, se reasigna el personal a la nueva estructura y el que no entra en la nueva estructura queda en disponibilidad de acuerdo a ese régimen. Ahora hago esta acotación. Para que estas reformas sean posibles, para que esta en particular, tiene que haber generación de empleo privado, porque ya sea que se le den facilidades como la que yo mencioné, incentivos a las empresas privadas, nosotros poníamos 2 años de alivio de las cargas sociales pagadas por la patronal, más subsidios en el nuevo empleo para capacitación. Si no hay generación de empleo privado, es muy difícil política y socialmente una reforma de este tipo. Por eso que esta reforma administrativa del Estado tiene que ir en un combo, en un grupo de reformas estructurales que pongan al país en marcha, que generen un golpe de confianza violento, que generen inversiones privadas, que generen nuevas empresas que así generen empleo. Esto es esencial, porque si no se hace así, muy difícilmente se puede hacer esta reforma. Nuestra Fundación Libertad y Progreso ha elaborado un conjunto de propuestas de reformas estructurales que consideramos que son las que hay que poner en marcha para generar este nuevo escenario, este nuevo clima. Pasemos. Bueno, esto ya lo he dicho. Apoyo psicológico y familiar, por supuesto. Esto es absolutamente necesario. Bueno, con esto yo creo que he completado muy rápidamente y les pido disculpas, pero si después quieren hacer preguntas podemos ampliar. Y creo que he cumplido estrictamente con los 12 minutos de rigor. Mucho rigor, Amanda. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero Sonalet, por su intervención. Seguimos con el Franklin López Buenaño, PhD y máster en Economía. Es profesor jubilado de Economía de las universidades de Tulane y de Nueva Orleans, considerado uno de los ideólogos de la dolarización de Ecuador, miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Economista, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a concentrar unas pocas reflexiones sobre los antecedentes, las dificultades, los retos que significan poner en marcha una reforma de presupuestos de base cero como las que propone el doctor Solanet. Primero quiero advertir que muchos forjadores de opinión, inclusive líderes socialistas como Enrique Ayala Mora, están de acuerdo en que el Estado ecuatoriano se ha convertido en un ogro filantrópico de más de 3.200 entidades públicas. 3.200 entidades públicas que se estiman gastarán alrededor de 34.000 millones de dólares en el 21. Esto significa un 5% de reducción de lo que se gastó en el 2010, pero no incluye los gastos en intereses
y en amortización de la deuda pública. Según la teoría económica y la literatura económica, recomienda que un sector público óptimo no debe pasar del 20% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional calcula que para el 2021 la relación esta de gasto público a PIB será del 34%. O sea que para llegar al óptimo, el Ecuador necesitaría reducir el gasto en 14,000 millones y eliminar muchísimas entidades estatales. Claro que ya está en camino, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y algunas de ellas. Pero deberían incluir, como sugiere la propuesta de Manuel, en una reducción de ministerios que por el momento son 17 y que no deberían pasar de 8. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura? Gasta más de $700,000 al año. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la pregunta. Porque el problema no es económico. Se podría lograr una reducción de los 14,000 millones con una reducción del 15% en todas las entidades del sector público. Pero el problema es esencialmente político. Radica en lo que se conoce como el triángulo de hierro del Estado. Son 3 grupos fácilmente identificables: la dirigencia política elegida por votación popular, la burocracia y los grupos de interés. Hay una coalescencia de intereses entre los políticos electos, asambleístas, alcaldes, prefectos provinciales, los burócratas que administran los programas públicos y los grupos de interés que se benefician del sector público. ¿Y cómo funciona esta tríada? El Estado, y eso tenemos que tener muy claro, principalmente se dedica a distribuir beneficios, es decir, la recaudación tributaria o los otros ingresos que recibe el Estado son distribuidos para los programas establecidos por el gobierno. Unos son de la naturaleza propia del Estado, como son la seguridad, la administración de justicia, la salud pública o la educación primaria, pero hay otros que son por necesidades creadas con políticas como el Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, el deporte, la participación del país en las investigaciones en el Océano Antártico y otras más recientes como la igualdad de género, la defensa del artesano y finalmente una gran cantidad de empresas que bien podrían ser administradas por el sector privado. Afortunadamente, algunas ya están en liquidación como TAME y otras están bajo la lupa. Muchas personas buscan el poder político supuestamente para beneficiar a la generalidad de la población, pero en la mayoría de los casos planean esquemas de beneficio electoral. La momentada justicia social en realidad es un conjunto de programas electorales, para lo cual se afanan en presentar proyectos y legislación que a la postre lo que ha logrado es una proliferación de entidades públicas. Como mencionaba, más de 3,200 entidades públicas. ¿Y quién se encarga de estas funciones? La burocracia. Y como cualquier persona, el burócrata depende de su sueldo y de las prebendas que pueda conseguir. El burócrata supuestamente es un servidor público, pero en realidad es un empleado que depende del jefe y de otro jefe y de otro jefe, de un subsecretario, del ministro, hasta llegar al presidente. Ya vemos en Argentina cómo han proliferado las divisiones administrativas.
Los puestos burocráticos son muy apetecidos, pues aunque se esgrima una muy supuesta meritocracia, los puestos se dan por conexiones políticas, compadrazgos, nepotismos, etc. ¿Y quién se beneficia de los programas públicos? Además de los políticos y de los burócratas, están los grupos de interés. Transportistas, agricultores, empresas de todo tamaño, contratistas, militares, policías, maestros. Todas las 3.200 entidades tienen un grupo afiliado que se beneficia de su existencia. Para ilustrar la tríada de hierro, quiero recordar dos sucesos recientes. La Asamblea dictó una ley que subía el sueldo de los maestros sin indicar cómo se financiaría ese aumento como establece la Constitución, pero eso no importó. Los asambleístas pasaron la ley por motivos claramente electorales. Los beneficios de este aumento son tan cruciales que hoy hay maestros en huelga de hambre. Los arroceros cerraron carreteras para continuar recibiendo los favores del Estado. Sus dirigentes más protagónicos tuvieron un perfil mucho más político y partidista que gremial, según el portal Cuatro Pelagatos. La respuesta de quién le pone el cascabel al gato radica en cómo romper este triángulo de hierro. Y esta es la propuesta del Foro Libertad y Progreso. Las recomendaciones. Estas no solo se deben aplicar al gobierno central, sino también a los gobiernos seccionales. Por ejemplo, el Cabildo Quiteño tiene un presupuesto que es más del doble que cuando era alcalde Rodrigo Paz y es más del doble de lo que gasta el municipio de Guayaquil en gasto corriente. Entonces, la recomendación número 1 son identificar los pipones, o sea, estos empleados que en realidad no están haciendo ningún beneficio al país y que hasta es preferible que vayan a sus casas y lean el periódico y no estén interfiriendo en el sector productivo de la economía. Pero esto significa que los subsecretarios y jefes de las entidades públicas presenten una propuesta de reducción de personal. Por ejemplo, ¿cuántos burócratas estarán en comisión de servicio como lo estaba Andrés Arauz? ¿Por qué en el gobierno de Moreno, en la presidencia, trabajaban 675 personas? 74 eran choferes y 66 conserjes. Y hay que advertir que aunque se quiten y se reduzca el personal, los que quedan no necesariamente van a ser tecnócratas o por méritos. Recomendación número 2, identificar las entidades superfluas. Yo he identificado unas 25, pero una cosa es con guitarra y otra es con violín. Es decir, la identificación hay que hacerlo desde dentro del mismo gobierno, por un grupo de no más de 3 personas que no tengan conflictos de intereses con los programas públicos. Un par de ejemplos. En la Secretaría de Anticorrupción, el secretario gana casi $4,500 mensuales, el subsecretario 4,200, 3 directores y 16 más funcionarios con un total de $615,000 anuales. ¿Y qué es lo que ha hecho esta secretaría para controlar la corrupción? Pues prácticamente nada. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le ahorraría al Estado 7,7 millones. Estas dos recomendaciones son que pueden realizarse de inmediato. No se necesita tener un plan de reestructuración muy fuerte, pero simplemente una dirección del gobierno y del presidente y de que se pongan en marcha estas recomendaciones. Una tercera recomendación que es una cláusula constitucional que me gustaría que se incluyera también en la propuesta de la Argentina,
que es la eliminación automática de programas de gobierno, porque estos tienden a perennizarse y aumentar a pesar de que no cumplan las metas o los objetivos y los resultados para los que fueron creados. La Secretaría Anticorrupción, como mencionaba, es una entidad que si estuviera bajo la cláusula automática se hubiera eliminado sin ningún problema. O sea, se hace una especie de contrato entre el programa y el gobierno y se establece claramente cuáles van a ser los objetivos, cuándo se van a lograr en un periodo determinado, digamos 5 años. Si no logra los objetivos propuestos, si los resultados no son los deseados, se los da por terminado automáticamente y se hace un borra y va de nuevo. Esta debe ser una cláusula constitucional que ya la propuso para la Constitución del 2008, que era el asambleísta constituyente Pablo Lucio Paredes, y tuvo una respuesta bastante aceptable de muchísimos legisladores o de asambleístas constituyentes. O sea que esto no es una medida tan utópica, pero que sí se podría lograr con una gran iniciativa y una difusión de la propuesta. Y finalmente, la otra es el presupuesto en base cero, porque esto básicamente lo que se busca ahí es establecer las prioridades, en qué se quiere gastar el dinero, cuáles son las funciones básicas y fundamentales esenciales del Estado. Administración de justicia, seguridad, defensa. Pero ¿qué hace el Ecuador metido en la Antártica? ¿Qué hace el Ecuador metido en el deporte? ¿Qué hace el Ecuador metido en programas de investigación aeroespacial? Recordemos el Pegaso. O sea, tenemos una cantidad de agencias, organismos, secretarías, consejos, ministerios, universidades que bien podrían ser jerarquizadas y puestas de manera importante lo que el gobierno necesita hacer, como decía yo, la administración de justicia, la seguridad nacional, la salud pública, por supuesto, también la educación. Y es concentrar los esfuerzos y gastar el dinero en eso y no en los gastos superfluos que yo he calculado que se pueden reducir. Perdón, aquí tengo mis datos del presupuesto general del Estado, en los que se gastan más de, bueno, o sea, son los empleados públicos gastan al finalizar el 2019 casi 10 millones, 10.000 millones en sueldos en la masa salarial. Y eso bien podría reducirse a menos de 8.000 millones de dólares, lo cual representaría un ahorro de casi 2.000 millones de dólares. Pero para eso el gobierno tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos y tiene que divulgar y socializar, para usar el término contemporáneo, a la población, hacerle consciente de que no podemos continuar con un Estado obeso, ineficaz y corrupto, porque los ministerios al repartir son fuentes de corrupción. Ya hemos dicho, sabemos del dicho, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Así es que lo mejor es reducir lo que el gobierno reparte y priorizar el gasto público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, economista, por su intervención. Nos acompaña con su ponencia Pedro Romero, economista por la SPOL, máster y PhD en Economía de George Mason University.
director de la maestría en Economía de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de Economía en la misma universidad, miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Adelante, economista, bienvenido. Buenas tardes, gracias Amanda. Es un honor para mí estar aquí y compartir de nuevo con Dora, con Franklin, que además de ser amigos han sido mis mentores también, y mucho de lo que yo hago y de lo que escribo o investigo, de hecho, viene de las conversaciones e ideas que yo tengo. De hecho, la tesis que hicimos con Fabián Chan salió de una conversación y de unos consejos que tuvimos con Franklin. Nuevamente, entonces, buenas tardes a los miembros aquí de la SPOL, a Manuel Solanet por estar aquí, a la Fundación Naumann. Yo les voy a compartir una presentación. Ok, entonces yo voy a hablar desde una perspectiva de dónde se encaja la regla de presupuesto de base cero en un enfoque de reglas presupuestarias para Ecuador. Entonces, primero vamos a hablar un poco del estado de las cuentas fiscales, la regla de presupuesto balanceado, la importancia de las buenas instituciones y el presupuesto base cero. Una de las cosas que yo hice con Fabiana hace ya más de 20 años, parece mentira, pero así es ir a muchas bibliotecas del país, en Quito, en Guayaquil, y también una de las bibliotecas que visitamos fue la biblioteca del Congreso. En ese entonces lo llamaban Congreso, luego allí encontramos algunos informes de los ministros de Hacienda de hace mucho tiempo atrás. Y me llamó la atención, se los comparto, dice: legendarios ya entre nosotros el estado de penuria fiscal. Año tras año, los ministros de Hacienda lamentan la penosísima situación del erario y dan cuenta de la manera deficiente cómo se ha cumplido el servicio público, arrastrando siempre deudas y comprometiendo aún el porvenir. Muy responsables han sido de este irregular estado de vida los congresos que han expedido sus presupuestos absurdos con un déficit evidente por exceso de gastos y por exageración de cálculo de los ingresos. Camilo Echanique, ministro de Hacienda del Ecuador en 1906, ¿no? Entonces yo le puse aquí ese título de persistencia institucional, porque cuando leía esto decía, es lo mismo que sale en los periódicos en ese entonces, hace 20 años, y actualmente, ¿no? Son los mismos problemas que venimos arrastrando. He ahí la persistencia institucional. Aquí está un cuadro de análisis donde, para analizar las cifras fiscales de países como el nuestro, que tiene alta dependencia del petróleo, usualmente se trata de ver cuál es el peso, ¿no?, de estos resultados fiscales sobre el PIB no petrolero, antes que todo el PIB, es decir, se excluye todo lo que tiene que ver con la renta petrolera. Entonces, aquí tenemos la línea azul que representa los ingresos petroleros como porcentaje del PIB no petrolero, y en este caso es relevante el eje vertical que está a la izquierda, ¿no? Entonces ustedes ven que más o menos aquí tengo datos del 2002 al 2018, y aquí si ven la flechita del mouse van a ver que empieza más o menos cerca del 10% hasta el 2007, y luego empieza a subir, ¿no? Y llega a niveles casi del 20% los ingresos petroleros, y más o menos desde el 2012 en adelante empieza a decaer hasta cuando empieza a recuperarse en el 2018 nuevamente. Estos son los ingresos petroleros. Luego tenemos la línea roja, que es el déficit primario, es decir, en finanzas públicas existen varias medidas para evaluar los resultados fiscales. El déficit primario permite evaluar la gestión, y lo recomiendan mucho los organismos internacionales, entre ellos obviamente el Fondo Monetario Internacional. Se lo recomienda para evaluar la gestión del ministro que haya estado, el gobierno que está a cargo en ese momento, porque excluye el pago de intereses de deuda. Entonces, es como decir, simplemente te estoy evaluando en base a la gestión que tú estás haciendo en ese periodo fiscal específico. Entonces vemos que, nuevamente viendo el eje vertical de la izquierda, hay superávit. Luego de la dolarización, miren, casi hasta el 2008, Ecuador, como vimos en la cita anterior, de hecho ese es el trabajo, esa tesis está en la SPOL, por cierto, en la página web, y ustedes pueden ver ahí los datos desde 1830 en adelante, y van a ver que hay efectivamente déficit
constantes uno tras otro, y así ha sido siempre en Ecuador. Pero un periodo que se destaca es, después de la dolarización, nuestras cuentas fiscales mejoraron bastantes. Una de esas razones, porque precisamente al eliminar el proceso de evaluatorio inflacionario, se pudo hacer mejor cálculo económico, tanto en las cuentas fiscales como en las privadas, pero también porque se introdujeron reformas fiscales para limitar el gasto en cuanto al crecimiento a nivel de leyes, en cuanto al crecimiento del PIB real, que luego se eliminaron ya cuando Correa se hizo ministro. Pero luego a partir de allí esta línea roja empieza ya, viendo nuevamente el eje vertical, ¿no? en la parte negativa, llegando a 5, 6, ¿no? 2015, 6, 7% del PIB en términos negativos. Y la otra línea es esta que es como morada. En cambio, aquí vemos el eje vertical derecho, que es siempre negativo, de 0, menos 2, menos 4, ¿no? Asimismo, este es el déficit primario no petrolero, es decir, está excluyendo del déficit primario los ingresos petroleros y quiere evaluar efectivamente qué haríamos o qué hacemos con esos ingresos petroleros cíclicos, ¿no? Y en este caso lo que vemos es que efectivamente ustedes ven que en la medida en que suben los ingresos petroleros, cae o se aumenta el déficit primario no petrolero y también cae el déficit primario estándar. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros, en vez de haber ahorrado esa bonanza cíclica petrolera del famoso superciclo de los commodities, lo consumimos tanto que inclusive empezamos a tener no solo consumir los ingresos petroleros extraordinarios, sino a generar déficit en las cuentas fiscales que excluían estos ingresos petroleros. Entonces eso lo que dice es que la evaluación señala es que lo gestionamos mal. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que tenemos que encajar. Yo tuve uno de los privilegios de ser estudiante de James Buchanan, un premio Nobel de Economía en Mason, y él siempre decía que las soluciones tienen que empezar por reformas constitucionales. Y la reforma constitucional que aquí yo propongo es que en la Constitución se inserte este tema de que el presupuesto tiene que tener reglas que tiene que estar balanceado, ¿no? Probablemente lo ideal sería año a año, pero probablemente en periodos de 2, 3 años lo ideal sería que efectivamente se establezcan estas reglas de presupuesto balanceado. Aquí está un artículo, de hecho conozco a algunos de estos autores, y ellos encontraron en este artículo, en una muestra de 128 países con datos desde 1800, que las reglas de adopción de presupuestos balanceados en la constitución de estos países encontraron que la sostenibilidad fiscal mejoró luego de que los países adoptan estas reglas, y los niveles de deuda fiscal se reducen comparados con países que no realizan este cambio constitucional. Asimismo, la consolidación fiscal se realiza mayormente por el lado del gasto y no de los ingresos, y los países con estas reglas también tienen menos probabilidad de entrar en crisis de deuda soberana. Entonces, esto es muy importante porque lo primero que nos dice es, ¿no? Desde una perspectiva pura de la opción pública, ¿no? Inspirada en Buchanan, dice, hay que, en el acuerdo constitucional de la sociedad, introducir reglas de presupuesto balanceado. Esta es un poco la lógica de introducir esto a nivel constitucional, es para sacarlo un poco de la discusión del día a día de la política, ¿no? O de la politiquería, como diríamos. El otro artículo que les quiero mostrar es de un ecuatoriano que está aquí, Leopoldo Avellán, que está en el BID, y habla del rol de la calidad institucional y los efectos, sobre los efectos de los estímulos fiscales. Entonces, miren, aquí en un cuadro está el resultado principal. Ellos lo que básicamente dicen que cuando hay un Estado de Derecho, cuando hay una democracia sólida, cuando hay libertad de prensa, cuando hay efectivamente un marco económico amigable a los derechos de propiedad, etcétera, que no hay expropiación, y un marco jurídico con certeza, básicamente puede haber efectos positivos de estos, de los shocks en consumo del gobierno, ¿ok? Mientras que cuando no lo hay, no sirve de nada.
Y esto es importante porque durante el correato, ¿no? Se hizo, el tamaño del gobierno pasó más o menos algo así como del 22% del PIB como al 44-45% del PIB. Y la pregunta es dónde está todo ese impacto, ¿no? Y algunos investigadores ecuatorianos encontraron que en trabajos empíricos que básicamente lo que hubo es lo que se llama el efecto crowding out, o sea, hubo expulsión de la inversión pública con respecto a la inversión privada. Y en ese sentido, lo que se encontró fue que empíricamente todo ese gasto no sirvió para nada. O sea, todas las moles que nos han construido aquí no tuvieron el efecto esperado sobre el desarrollo. Ahora, entonces, ¿cómo encaja en esto el tema del presupuesto base cero? Es que es una parte de las reglas institucionales que se propondrían. El presupuesto base cero implica 3 objetivos. El gasto se justifica por objetivos antes que por el presupuesto del año pasado, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Reducir la pobreza. ¿En cuánto en cada año? ¿Quieres reducir la mortalidad infantil? ¿Cuánto? Aumentar la escolaridad, ¿en cuánto? Escenarios alternativos son provistos y el gasto se planifica desde cero, como decía Manuel Solanet. Los países que lo han adoptado al menos parcialmente, Estados Unidos, Reino Unido, Latvia, China, entre otros, Nueva Zelanda, también falta aquí, combinarlo además con un presupuesto basado en desempeño, un poco lo que también decía Manuel Solanet, donde las unidades ejecutoras sean evaluadas por su habilidad para alcanzar metas, lo que yo decía, reducir pobreza extrema. El bono de desarrollo realmente está generando, alcanzando su meta de sacar a la gente de la pobreza, sí o no. Ayuda a refugiados, aumentar escolaridad, etc. El presupuesto en la propuesta debe aplicarse especialmente en empresas estatales y municipales. Es donde hay más desperdicio. De las 3.200 unidades ejecutoras de gasto que mencionaba Franklin, efectivamente las empresas estatales son uno de los lugares, y hay muy poquísimas excepciones, la verdad, pero hay uno de los lugares donde se vuelven botines políticos. Inclusive yo vivo aquí en Quito y la gente sabe que muchos de los puestos en las empresas municipales son heredados, ¿no? Son heredados los puestos, saben que también son comprados. Eso se sabe y eso se debe terminar si es que queremos tener un Estado más eficaz y más capaz. Los proyectos sociales con metas específicas. ¿Se acuerdan del plan Toda una Vida de Lenín Moreno? ¿Dónde está? ¿En qué terminó? ¿Qué logró con ese plan? Nadie nos pasa una cuenta, solo nos pasa la cuenta de los impuestos. Pero es impresionante, nadie nos dice qué hicieron con los gastos. Manuel Espejo, más allá de la propaganda, ¿dónde está? ¿A quién lograron ayudar? ¿Cómo? ¿Cuánto? El bono de desarrollo humano que ya mencioné, los planes de desayuno escolar, que a veces lo que sale en la noticia es que los desayunos se están pudriendo en alguna bodega, etc. La desnutrición crónica infantil, que ahora la ha tomado como una bandera el gobierno actual, y esto no es casualidad, el tema es que obviamente durante el correato también se nos dijo que se iba a luchar contra eso. Yo sabía desde hace unos 8 años más o menos, el Banco Mundial hizo un estudio y no se lo dejaron publicar porque señalaba que Ecuador estaba en peores condiciones de las que había empezado con respecto a Perú y no se lo dejaron publicar, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas, la falta de transparencia, que también la idea de proponer un presupuesto base cero dentro de este esquema de reglas presupuestarias ayuda a la transparencia. En las universidades públicas, que también lo mencionó Franklin. Entonces, en la propuesta, para repetir y concluir, la Constitución tiene que tener reglas de presupuesto balanceado, el Código de Finanzas Públicas, presupuesto base cero, presupuesto basado en desempeño y reglas de balance estructural, que eso básicamente lo que dice es tratar de evitar lo que yo mostré en el gráfico con cifras y era de que se realice el proceso presupuestario en base a los valores de largo plazo, de ingresos inestables como son y volátiles como son los del petróleo, y también de algunos otros ingresos dependiendo de sus valores de largo plazo. Entonces así se establece mejor qué montos se pueden ahorrar y se puede haber tenido mucho dinero para esta época de crisis de la pandemia y no lo tuvimos. Entonces, y esta es otra de las cosas que se debe incorporar. Gracias. Muchísimas gracias, economista Pedro Romero, por su intervención. Entonces vamos a dar paso al ciclo de preguntas y respuestas. Buenas tardes con todos. En este momento leeré la pregunta de Jordan Farro, que fue dirigida al ingeniero Manuel Solanet. Dice,
¿Cómo hacer al Estado eficiente si no existe voluntad política para hacerlo por parte de los burócratas? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? La sociedad civil debe reclamarlo. En democracia esto se decide con los votos. Se penaliza o se premia según los votos. Yo creo que ayudan mucho las crisis. Las crisis siempre traen la necesidad de resolver los problemas. Yo menciono el caso de la hiperinflación en Argentina del año 89. Nunca habíamos pasado por un problema de ese tipo. La hiperinflación generó un temor colectivo que motivó la aceptación de medidas que no se hubieran aceptado pocos tiempos antes. Se hicieron las privatizaciones, se bajó el déficit fiscal de 8 puntos del producto a 2 puntos del producto. Y se hicieron posibles reformas y privatizaciones que antes no eran posibles. Pero yo creo que el tema es el poder político y va de arriba hacia abajo. Tiene que haber convencimiento de quien está en el gobierno de que esa es la solución. Tiene que ser prudente en cuanto a la dramaticidad de las medidas, pero firme en cuanto a llevarlas adelante. Nosotros hemos tenido 3 leyes de responsabilidad fiscal que establecían metas perfectamente identificables sobre gasto y sobre déficit. Ninguna de esas 3 leyes se cumplió y no hubo problema, no hubo penas para los incumplidores. Brasil sacó una ley de responsabilidad fiscal que introdujo penalizaciones para los funcionarios responsables de cumplir las metas y dio resultado. O sea, el hombre responde como hay una ley de public choice que establece que cada uno responde a sus propios intereses y sus propios miedos. Lo que hay que hacer es crearlos en el sentido correcto. Y bueno, no hay otra forma. Y rezar. Gracias, ingeniero Solanet. Doctor Franklin López, no sé si usted pueda complementar esta misma pregunta para el caso de Ecuador. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para hacer al Estado eficiente? Bueno, creo que es importantísima la participación de la sociedad civil en el sentido de concientizar a la ciudadanía en general de que el problema económico del Ecuador es la política económica. O sea, el problema que yo les decía de solución económica, de reducción del gasto, se puede lograr con un corte transversal de 15%, pero eso no le hace más eficaz, ese no le hace un mejor gobierno, tal vez un gobierno más pequeño, pero también despilfarrador de los gastos públicos. Entonces necesitamos hacer una gran campaña de concientización para que la gente esté consciente de que los líderes políticos, los burócratas y los grupos de interés no están ahí para defender los intereses de la generalidad, los intereses de la mayoría, están ahí para defender sus propios intereses. Los líderes políticos, su interés es el interés electoral, resultados electorales. Los burócratas quieren mantener su puesto, quieren mantener su cargo, quieren mantener sus prebendas, sus amistades y lograr deudas y pagar deudas mientras están en el puesto burocrático. Y no se trata de méritos, sino que tenemos que hacer conciencia que ese tipo de nombramientos porque bien sabemos que el no tiene padrinos no se bautiza. O sea, y que hay que eliminar esa parte de la cultura de que para llegar al poder lo que tenemos que estar es participar en la campaña política y así consigo yo un puestito en el gobierno. Y como entonces esto produce un crecimiento de la burocracia que es un crecimiento enorme que hemos tenido en el Ecuador. Y luego los grupos de interés, tenemos que estar conscientes que estos son extremadamente difíciles de controlar, porque cierran carreteras, queman llantas, hacen paros, hacen huelgas de hambre. Cada vez que se quiere reducir o eliminar un programa, por ahí saltan los que se benefician de esos programas. Y entonces,
Eso tenemos que lograr primero, que el gobierno tenga una gran legitimidad política, que tenga un buen capital político, como lo está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso a través de la vacunación, tener esa legitimidad del gobierno, de esa legitimidad para poder realizar los cambios que se necesitan. Bien, muchas gracias, doctor Franklin López, por su respuesta. Tenemos aquí en el chat otra pregunta que nos dice: ¿qué tipo de medidas se pueden tomar para el tratamiento del impacto social y laboral que se ocasionaría ante una eventual reducción del Estado? Creo que con esta pregunta podemos complementar las propuestas de la Fundación Libertad y Progreso para el caso de Argentina, ingeniero Solanet, y del Foro Libertad y Prosperidad para el caso de Ecuador, que luego, Pedro, creo que nos pudieras ayudar con eso. Ingeniero Solanet, adelante, primero usted. Lo primero que hay que lograr es que haya inversión privada en un clima de confianza para que se genere empleo privado, entonces sea menos traumática el desplazamiento del empleo público hacia el sector privado. Y luego los amortiguadores que yo mencioné. Incentivos a las empresas privadas para que capten empleados en disponibilidad. Incentivos de todo tipo. Nosotros hemos desarrollado 2 clases de incentivos. Son subsidios, pero de corta duración. Y facilitar la salida, no dejando en la calle sin sueldo a una persona de un día para otro, sino manteniéndole un periodo de disponibilidad donde cobra el sueldo completo. A pesar de estos subsidios o mantenimiento de sueldo sin que haya una persona que trabaje, la reforma empieza a dar beneficios inmediatamente. La liberación de edificios, por ejemplo, espacios que se pueden vender, la reducción de todos los gastos que van encima de un salario, son más o menos un 100% del salario se gasta en otras cosas que el empleo público genera. De manera que, pero hago mucho hincapié en generar un clima de confianza que te acompañe un proceso de desplazamiento del sector público al sector privado. La Argentina pasó de un nivel de gasto público de 30 puntos del producto en el año 2003 a 47 puntos del producto en el año 2015, gestión del señor Kirchner y su señora. Macri lo redujo en 2 o 3 puntos, pero ahora está volviendo a subir. El populismo lamentablemente camina en el sentido opuesto y no genera conciencia del mal que está haciendo. Y nuestro país es un país que ha defaulteado más que ningún otro país y tiene el récord del monto de la deuda defaulteada, la deuda del año 2001-2002. Todo esto tiene que entrar en la conciencia de los políticos y de la gente, porque el daño es inmenso. En el año 2001 fuimos al Ministerio de Economía, Ricardo López Murphy y un equipo que lo acompañé, yo fui como secretario por Organización del Estado, propusimos un programa que disminuía en 145.000 personas el empleo del sector privado, del gobierno nacional. Como ya lo dije, se desestimó ese programa porque no hubo suficiente fuerza política para llevarlo a cabo. Entramos en crisis, en default, y la crisis hizo perder 1 millón de empleos privados. Estas son las cosas que hay que decir, generar conciencia, que es la tarea que estamos haciendo en Libertad y Progreso desde hace 10 años. Llevar las razones en forma clara para que la gente vaya entendiéndolas y sepa de que el daño que se le hace con el populismo es muy superior a los problemas inmediatos de un proceso de ajuste. Ok, yo solo lo complemento con respecto a los temas de Ecuador. Solo les quiero, aparte de lo que decía Manuel, que estoy completamente de acuerdo, en Ecuador hubo el año pasado, por temas de la pandemia, deben acordarse que TAME se cerró de la noche a la mañana. Es decir, TAME, la línea aérea del Ecuador estatal, estaba funcionando y el gobierno, más o menos por junio, dijo, no hay plata. Además, esta empresa venía arrojando pérdidas por más de 10 años de manera consecutiva, y entonces dijeron, se cierra, o sea, fueron de la noche a la mañana, cerraron, nadie podía entrar, ningún trabajador, ningún piloto, y dijeron, esta empresa se va a empezar a liquidar, y se está liquidando. Y dijeron, no les podemos dar las liquidaciones a los empleados porque no hay plata. Entonces, de la noche a la mañana un montón de gente se quedó sin trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Eso que pasó el año pasado en Ecuador es lo que no debe pasar. Para eso hay que hacer lo que mencionaba Manuel. Pero
yo les pregunto, ¿por qué han preferido o por qué llegamos a ese resultado en Ecuador cuando lo que se debe haber hecho quizás al inicio del gobierno de Lenin es decir, bueno, estas empresas y otras tienen problemas, las vamos a empezar a liquidar, ¿no? Hacer un anuncio fuerte, ¿no? Inclusive de shock, pero obviamente va a ser un proceso paulatino en el que por un año o más van liquidando la empresa y luego de esa manera van también generando las medidas complementarias para que estos trabajadores ingresen a empresas privadas, etcétera, y para generar recursos para pagar las liquidaciones, ¿no? Y no así de manera abrupta. Entonces yo, en este sentido, creo que no comparto cuando apenas se dice, no, es que el gobierno debe promover una política de reducción de empresas, y la gente enseguida dice, no, 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 pero luego no dicen nada o dicen muy poco cuando al gobierno no le queda otra que ir de la noche a la mañana a cerrar una empresa. Eso es lo que hay que evitar. Bien, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta dirigida también para el economista Pedro Romero. Dice, ¿puede ser la era digital un factor de simetría de información para impulsar una reforma de presupuesto base cero? Esa es una excelente pregunta. Sí, por supuesto que hay todos estos temas que no son nuevos. Yo, de hecho, hace 20 años ya se leían estos temas, sino un poco más de e-government, la idea de que a través de los mecanismos electrónicos de la Internet, etcétera, se podía generar mecanismos de transparencia, de accountability, todo ese tipo de cosas. Y obviamente este tipo de cosas, de hecho, Ecuador, como otros países, empezaron a introducir sistemas como el CIGEF en Ecuador, y otros que existen para hacer una consolidación de los distintos, a través de las distintas unidades ejecutadoras de gasto, consolidación de las partidas presupuestarias y cómo van ejecutando esas partidas. Entonces, y obviamente dentro de una planificación de base cero, toda tecnología nos va a ayudar a que se haga de manera más eficiente. Bien, y para cerrar, quiero primero excusar al doctor Juan Carlos Jácome, que lamentablemente tuvo problemas de conexión y por lo tanto no ha podido ingresar a esta sesión, a este evento. Ahora seguiré con la última pregunta, la cual se la quiero dirigir al doctor Franklin López Buenaño. Pierre Perona nos dice, las políticas de responsabilidad presupuestaria nunca han sido populares en la sociedad civil, y conseguir ese capital político que usted mencionó no es fácil. ¿Qué pueden hacer las universidades y en general la academia para cambiar esa situación? Bueno, yo creo que es importante que tengamos en mente cuál es el objetivo de la universidad en general. Es una educación superior, o sea, es una educación que va por encima de la normalidad. O sea, los que se gradúan de la universidad deben ser individuos con mejores conocimientos, con mayor madurez intelectual y cultural que la mayoría de la población. Por lo tanto, están en las universidades los futuros líderes, los futuros miembros de las élites intelectuales del país. ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Pues la universidad en general debe concentrar sus esfuerzos en la educación superior y no tanto en la política. Yo creo que la universidad más bien se debe dirigir a hacer estudios como los que ha hecho el ingeniero Manuel Solenet, que es una estructura nueva del Estado. Y ese es el tipo de investigaciones que se necesitan. No se necesitan que los estudiantes universitarios vayan en manifestaciones o pertenezcan a partidos políticos y en lugar de dedicarse a estudiar, se dedican más bien a conseguir prebendas a través de las mismas administraciones de las universidades. Estudiantes que nunca se gradúan, que van de
facultad en facultad, siendo líderes estudiantiles. Y eso hay que erradicar. O sea, la concienciación y la concientización del estudiantado es importantísimo para que no se venda y sean los líderes, o sea, sean las élites futuras del país, los que dirijan los nuevos rumbos y no estar estancados en ideologías pasadas como el socialismo, el comunismo, que ya está claro que son sistemas que no funcionan. Entonces las universidades tienen que dedicarse en la parte económica, en la parte política, en la parte de jurisprudencia, dedicar la atención a los nuevos retos de la sociedad, en la política, en la economía, en las políticas sociales, los retos en legislación, los retos para las reformas constitucionales. Esas son las actividades que se deben dedicar en las universidades. Y esa sería mi recomendación para cuál debería ser el papel de la universidad en estas reformas, en este nuevo rumbo que tiene que tomar nuestro país para poder salir del subdesarrollo. Bien, gracias doctor por su respuesta. Y bueno, estamos sobre el tiempo, ha llegado la parte final de este gran evento. Quiero agradecerle en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a las organizaciones que colaboraron e hicieron realidad este evento, en particular la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, a la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, la Fundación Naumann Países Andinos y Atlas Network. Gracias también a nuestros expositores, al ingeniero Manuel Solanet, doctor Franklin López Buenaño y doctor Pedro Romero, y a todas las personas que nos han acompañado. Ha sido un gusto.